que tendríamos que ver dos aspectos. El primero, que ustedes mismos lo han planteado en la introducción, consiste en qué hay que hacer ahora, urgentemente, en la educación. Y el otro, que es más de fondo, que yo diría, y al que le voy a dejar también unos cuantos minutos, es cómo veríamos la educación desde el punto de vista revolucionario. En lo primero, casi resulta obvio. Si queremos una educación gratuita, ahora, primera corrección, la educación nunca es gratuita. Nos dicen que es gratuita cuando lo es, pero en realidad siempre la pagamos con nuestros impuestos. Aparece gratuita, pero la estamos pagando. Es la sociedad la que con sus impuestos paga la educación de las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Entonces, a veces el lenguaje nos lleva a nosotros a ilusiones y a confusiones. Y bueno, y cuando decimos de calidad, habría que ver qué entendemos por calidad. A mí lo que me parece es que lo urgente en el Perú ahora, lo urgentísimo, es pagar bien a los profesores, apoyar la capacitación de los profesores. No quiero decir capacitar a los profesores porque no creo que el asunto sea capacitar a nadie. Menos la burocracia del Ministerio de Educación creo que esté en condiciones de capacitar a alguien, sino de lo que se trata es de darles a los maestros, que son cantidad en este momento en el Perú, todas las facilidades para que puedan instruirse. Eso significa cursos, eso significa computadoras, eso significa acceso a Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es dinero, es decir, inversión en los maestros. Y luego, inversión en las escuelas. Tenemos que limpiar las escuelas. Tenemos que ponerle luz eléctrica, agua y desagüe. Tenemos que hacer que las escuelas sean palacios. Si por lo menos no son palacios, algo parecido. Es decir, escuelas limpias, donde estudiar sea un placer y no vaya uno a contaminarse, ¿no es cierto? En las escuelas, tal como están en el Perú, que dan vergüenza, que están en condiciones ruinosas. Eso significa plata, eso significa inversión. Y eso significa, por lo menos, la tercera parte más del actual presupuesto de educación. Y yo diría incluso el doble del presupuesto actual en educación. Como ustedes saben, el presupuesto que dedicamos a educación es más o menos entre el 15 y el 18% del presupuesto público. No, debería ser al menos 25%. Se ha dicho, no, 6% del PBI, cosa que nunca se cumplió. Pero bueno, eso es lo primero. Entremos a lo segundo, que a mí me parece bastante más importante porque creo que es lo que nos debe guiar. Esto de la educación tiene varios antecedentes, imposibles de explicar en tan corto tiempo. En primer lugar, tenemos todos los proyectos educativos que han habido en el Perú, desde Pardo hasta Velasco, es decir, Augusto Salazar Bondi, ¿no? En el gran proyecto educativo del Perú. Tenemos José Antonio Encinas, no nos olvidemos de eso, la Escuela Nueva, que fue un proyecto precursor allá por los años 30. Bueno, el Perú tiene antecedentes importantes en educación, pero no nos olvidemos de los años 70, no solamente la reforma educativa que propuso Velasco, que no llegó a implementar totalmente porque hubo enormes dificultades, sino lo que se proponía en el mundo. Y lo que se proponía en el mundo para mí tiene dos partes. Uno, los acuerdos de Yomtián. Los acuerdos de Yomtián es una localidad de la actual, ¿cómo se llama? De Asia, ¿no es cierto? De un país de Asia que está próximo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero los acuerdos de Yomtián, que se denominaron Educación para Todos, son los clásicos principios de la UNESCO, ¿no? Educación para todos, educar
aprender a vivir, aprender a hacer, aprender a ser con S, S-E-R, y aprender a aprender. Eso significaba que se ponía al educando, que antes era eso, educando, es decir, un objeto pasivo, en condiciones de un personaje activo. Ahora eso cobra muchísimo más realidad, siendo Internet una inmensa biblioteca, la biblioteca más grande del mundo, a la cual nunca jamás hubiéramos tener acceso, hubiéramos soñado con tener acceso. Entonces ahí tenemos un elemento, los acuerdos de Yomtian. El otro elemento son las críticas de Ivan Illich. Ivan Illich, que es un autor que ustedes deberían leer, tiene 2 libros clásicos: Desmedicalizar la sociedad y Desescolarizar la sociedad. Ivan Illich dijo una cosa muy simple: la educación no es asunto de la escuela. Aún más, lo peor que se puede hacer para educar a la gente es la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela, en su conformación actual, significa una dictadura sobre los alumnos. La escuela, y en eso coinciden todos los teóricos de la sociología, es una forma de domesticación de la gente. Entonces, no es la escuela la que debería educar, es la sociedad la que debería educar. Y al contrario, la escuela, tal como está en las condiciones actuales en el Perú, deseduca en vez de educar. ¿Qué pensamos con esto? Pensamos que hacer formar a los chicos y tenerlos sentados desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día en carpetas duras y sucias, escuchando en silencio sermones que dicen los profesores uno tras otro y viendo con dificultad una pizarra, eso es una tortura permanente. Y eso mal educa a la gente, es decir, los acostumbra a ser pasivos, cuando la escuela debería, junto con la sociedad, debería formar a la gente. ¿Qué significa esto? Significaría, si uno sigue las sugerencias de Ivan Illich, algo muy simple. Preguntémonos, en el Perú, ¿la escuela te enseña a criar hijos? Y tu misión, inevitablemente, en un 90% de los casos, es que vas a tener hijos, seas varón o mujer. Si eres varón, ¿vas a saber cambiar pañales a tu hijo? ¿Podrás auxiliarlo en un problema elemental de salud? En un país de terremotos, de catástrofes, de inundaciones, ¿la escuela enseña primeros auxilios? En un país de pandemias, ¿la escuela enseña normas elementales de salud? En un país que necesita tener una cierta disciplina, ¿la escuela te enseña a cumplir órdenes, a obedecer órdenes? Obedecer órdenes es muy importante, importantísimo en situación de emergencia. Tienes que saber escuchar y obedecer de inmediato, sin dudas ni murmuraciones. Les puede parecer extraño que yo les diga eso, pero les digo que para obedecer bien, tienes que aprender a mandar bien. Es decir, la escuela tiene que enseñar también a ordenar. Y la escuela tiene que enseñar democracia. Eso significa que la democracia debe empezar por la escuela. La escuela no solamente debe tener un director, me refiero a las escuelas secundarias y primarias. Debe tener un consejo de alumnos. Pero ese consejo de alumnos no debe ser como los tercios estudiantiles de la universidad. Esos alumnos deben poder organizar a los alumnos para empezar desde la base, limpiar la escuela todos los días. No debes tener trabajadores que vengan y limpien por ti. Tú tienes que limpiar tu escuela. Y entonces en tu escuela tú tienes que aprender desde primeros auxilios hasta barrer y baldear y pintar tu escuela cuando sea necesario. Eso te hará responsable y organizarte para eso y ordenar la escuela, es decir, aprender a gobernar. La escuela debe tener un consejo.
En el Perú se han hecho muchos ensayos de eso, pero han sido, digamos, han terminado en el disparate, porque han sido cosas, hemos tenido jornadas estudiantiles, hemos tenido municipios estudiantiles, alcaldías estudiantiles, pero de broma, porque los alcaldes estudiantiles no han tenido ninguna función en la práctica. Y además, la relación de la escuela con la sociedad. Eso significa que, siendo que no solo los maestros deben enseñar, sino también la sociedad, ¿por qué las escuelas rurales no pueden invitar a los buenos agricultores? ¿Y por qué esos buenos agricultores no pueden invitar a los alumnos a su chacra? ¿No? Que seguramente muchos de ellos son hijos de agricultores, para que puedan ir y aprender a la práctica. ¿Por qué la escuela no puede ser el terminal de un gran plan de investigación científica en el Perú, si el Perú tuviera un gran consejo de investigación científica en que los laboratorios de química y de física, en que los alumnos no aprendan fórmulas, sino aprendan a experimentar, sean el último terminal de el consejo? Parece que ya se me está acabando, ¿no? El tiempo, y me avisan, ¿eh? del gran consejo de investigaciones que debería tener el Perú. ¿Por qué el Perú, ahora que tenemos pandemia, no es capaz de fabricar una vacuna? Compañero, le quedan 5 minutos. ¿Cuánto? Le quedan 5 minutos. Ah, qué bien. 5. Eso es bastante buen tiempo. Entonces, yo les decía esto, ¿no? Hagamos, y en las escuelas urbanas, ¿no? En las escuelas urbanas lo mismo, es decir, la escuela debería tener relación con el barrio directamente. Hay que abrir la escuela, porque ese modelito de escuela en que tienes casitas cerradas y aulas que en realidad son jaulas, ¿no es cierto?, llenas de carpetas sucias, eso es inaplicable. Eso es ya obsoleto. Países ricos, por supuesto, como Finlandia, ya abrieron las escuelas, ¿no? Bueno, quizá no podamos darnos el lujo de Finlandia, pero nosotros podríamos, a la medida de nuestros recursos, que no son pocos, abrir nuestras escuelas. Que en la escuela no vaya el niño, y además ahora con la pandemia, pues es imposible eso también, ¿no es cierto? Por supuesto que es obvio, algo que tendría que ser complementario y básico a lo que estoy diciendo. Es decir, organizar las escuelas en el Perú significa electrificar el país, hacer llegar la energía eléctrica de que tenga cualquier origen eólico, hídrico, lo que querramos, eh, pero que tenga electricidad y además que tenga agua segura. Porque ese niño o ese joven que organizadamente en su escuela, organiza su escuela, repara su escuela, la limpia, va a ser el mismo que va a limpiar su hogar y va a repetir en su hogar lo que estás. Él va a ser el maestro de su hogar. Y con la escuela podemos nosotros convertir a los millones de alumnos jóvenes que tenemos y niños en instructores de la antigua generación, que bastante que necesita ser educada y disciplinada. Y una última cosa, releguemos los conocimientos para la lectura. El maestro no debe ser un transmisor de conocimientos, debe ser un orientador para la lectura, que tiene que estar ahora ya no en la biblioteca, tiene que estar en la computadora. Entonces, ese profesor va a tener una relación más amistosa con sus alumnos y no tiene que estar pasando lista todos los días, y también hay que desburocratizar la escuela y hay que eliminar las calificaciones. Mira, les está hablando un profesor. Todos sabemos que las calificaciones son, a no ser que sean en matemáticas, ¿no es cierto?, o en las ciencias duras, en que te ponen a hacer un experimento y tienes que saber hacerlo. Pero en ciencias sociales, en literatura, en letras, en fin, calificar a la gente es muy difícil. La calificación tiene que ser hecha en la práctica. Si estás estudiando para abogado, ¿sabes hacer un recurso o no?
¿Sabes a quién lo tienes que presentar? Si estás estudiando letras, ¿sabes redactar una carilla sin faltas de ortografía? Para no tener faltas de ortografía necesitas leer mucho. Y para leer mucho necesitas una tablet, un celular o una laptop ahora. Entonces, yo creo que la modernización, la contemporaneización de las escuelas no está reñida con la ruralización del país, con la relación con el pueblo de base. Bueno, yo les he dado una serie de ideas bastante desordenadas, pero podemos regresar en la etapa de las preguntas para profundizar algunas cuestiones que pueden haber parecido quizá irreales, pero que yo creo que sí son reales, que son posibles de aplicar, por supuesto, a la medida del tiempo, gradualmente, en conjunto con la sociedad, ¿no? Pero a mí me parece, y con esto concluyo, que insistir en el modelo actual de escuela es insistir en algo imposible. Es decir, en un modelo que no solamente está superado, sino que es imposible ya de aplicar como se debería en el Perú. Gracias.